Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ramiro José Espinosa Caminos y soy abogado litigante en el Fuero Penal. Hoy voy a hablar de algo que casi nunca sucede, el Poder Judicial investigándose a sí mismo. Y no es una cuestión menor. En abril de 2026, hace poco, los fiscales federales presentaron una solicitud de procesamiento contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba de la Justicia Federal. Los imputados son Graciela Montesi, presidenta de la Cámara, Abel Sánchez Torres, vicepresidente, Mario Roque Olmedo y Gustavo Flores, secretarios penales. Los delitos: abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, falsedad ideológica y coacción. Esto no sucede todos los días. Cuando la Fiscalía Federal cuestiona al tribunal que debería estar por encima de ella en la jerarquía, algo importante está roto. ¿Y por qué? Porque muestra una desavenencia interna del Poder Judicial que es casi inédita. Contexto temporal y procesal. Según los reportes periodísticos que consultamos, La Voz del Interior del 6 de abril de 2026 y Perfil del 1 de abril de 2026, los hechos investigados ocurrieron principalmente en 2023 y 2024. Pero es importante aclarar, toda esta información surge de medios periodísticos. No tenemos acceso al expediente. Lo que analizamos es el contexto procesal que se hizo público. El caso se vincula con dos causas significativas, ambas con el mismo núcleo: expedientes en la Cámara Federal relacionados con delitos tributarios de una empresa cerealera. Estos casos llegaron a la Cámara porque previamente un juez federal de primera instancia, del Juzgado Federal de Villa María, había dictado falta de mérito, es decir, no encontró elementos para continuar con la investigación. Pero en junio de 2021, la Cámara Federal revocó esa decisión. Ordenó profundizar la investigación. Y aquí es donde comienza la sospecha. La presunta manipulación de salas, primer delito. Ahora, según los reportes, la presunta manipulación de salas funcionó así. La Cámara Federal de Apelaciones está dividida en salas. Estas salas están integradas por vocales, jueces, y se distribuyen los expedientes entre ellas. La ley y los reglamentos internos establecen cómo debe hacerse esa distribución. Existen reglas claras, no es arbitrario. A mediados de 2023, aparentemente, hubo una manipulación en cómo se integraron las salas A y B. Según los fiscales, se violaron los reglamentos internos para hacer esa integración. ¿Con qué objetivo? Para asegurar que ciertos expedientes, los casos tributarios que mencioné, cayeran en manos de vocales específicos. En particular, se sospecha que Sánchez Torres y Montesi habrían buscado que los expedientes se distribuyeran de forma que favorecieran a la empresa imputada. Entonces el delito aquí no es simplemente cambiar quién juzga, sino hacer trampa en el procedimiento para lograrlo. Eso es falsedad ideológica. Registrar algo que no es verdad y abuso de autoridad. Usar la posición para manipular el sistema. El cajonamiento de expedientes. Segundo delito. Pero hay más. Según los reportes, no se trataría solo de manipular la integración de las salas. Habría también un patrón de cajonamiento, es decir, expedientes que circulan de forma irregular entre vocales sin avanzar. Esto en el proceso penal es grave. Un expediente que se cajonea es un expediente que no progresa. Los plazos se cumplen sin resolución. Las investigaciones se detienen. ¿Por qué alguien haría esto? Para dilatar, para generar riesgo de que prescriba la acción penal, para favorecer a la empresa. Los reportes mencionan que Abel Sánchez Torres, con la adhesión de otros vocales como Liliana Navarro, habría ordenado una investigación profunda en 2021. Pero luego, la circulación de esos mismos expedientes entre las salas habría sido irregular. A veces avanzan, a veces no. A veces están con un vocal, a veces con otro. Esto genera un patrón que los fiscales sospechan que no fue accidental, sino deliberado. De nuevo, abuso de autoridad. De nuevo, violación de deberes. El maltrato laboral como represalia. Tercer delito. Ahora bien, ¿cómo se enteran los fiscales de esto? Por la denuncia de una funcionaria. Celina Laje Anaya, abogada y funcionaria de la Justicia Federal, fue secretaria en la Cámara. En algún momento, según la denuncia, se resistió a órdenes que le dio Sánchez Torres respecto de cómo debía integrarse la sala. Dicho de otro modo,
Laje Anaya se negó a participar en lo que ella veía como manipulación procedimental. ¿Qué pasó después? Represalia. Según los reportes, Sánchez Torres desplegó una serie de conductas que constituyeron maltrato laboral. Esto incluye hostigamiento directo, propuesta insistente de enrocar su categoría, cambiar su posición, lo que reduciría su salario y afectaría su jubilación, maniobras persecutorias para obligarla a aceptar ese cambio. Aquí el delito es coacción, obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad mediante presión, y abuso de autoridad. Lo interesante es que según los reportes, solo Sánchez Torres fue imputado por este aspecto, no la presidenta Montesi. El delito de falsedad ideológica. Finalmente, hay un aspecto procesal importante, la falsedad ideológica. ¿Qué es? Es cuando un documento oficial registra algo que no es verdad. Según los reportes, el secretario Gustavo Flores habría sido imputado por falso testimonio porque declaró de forma inconsistente con los hechos. Pero el tema de fondo es más amplio. Si la integración de las salas fue manipulada, si se violaron reglamentos, entonces los registros de cómo se formaron esas salas contendrían información falsa. Un acta que dice, la sala fue integrada según los reglamentos, cuando en realidad fue manipulada. Eso es falsedad ideológica. Es importante porque genera un problema de validez. Si la integración fue viciada, ¿son válidas las resoluciones de esa sala? ¿Pueden ser impugnadas? ¿El sistema procesal quedó contaminado? Por eso es grave. No es solo un error administrativo, es un vicio de procedimiento que potencialmente invalida decisiones. Autorratificación, la tesis de fondo. Ahora bien, para entender por qué esto es especialmente importante, necesito explicar cómo funciona el Poder Judicial desde adentro. Existe un principio casi invisible, pero muy real que se llama autorratificación. Permítanme desarrollarlo. El Poder Judicial funciona en pirámide. En la base están los juzgados de primera instancia, los jueces que primero tocan un caso, luego están las cámaras de apelación, que revisan lo que hizo el juez de primera instancia. Finalmente está el Tribunal Superior, que es la última palabra. ¿Cómo se mantiene este sistema cohesionado? Mediante ratificación. El Tribunal Superior confía en que el de apelación hizo su trabajo bien. La Cámara de Apelación confía en que el de primera instancia fue correcto. Eso es autorratificación. El sistema se ratifica a sí mismo hacia arriba. Cada nivel protege al anterior. El resultado es un blindaje casi automático. Los jueces tienden a confiar en los jueces. Los tribunales superiores no quieren debilitar a los inferiores. ¿Por qué? Porque si cuestionan constantemente a los tribunales inferiores, debilitan el principio de confianza que sostiene todo el sistema. Entonces, estructuralmente, el Poder Judicial está blindado, casi inexpugnable desde afuera. Un abogado defensor que recurre a una decisión tiene que atravesar este blindaje, tiene que convencer a jueces de que otros jueces se equivocaron. Es difícil, es lento, a veces imposible. La excepción. Desavenencia interna. Pero aquí viene lo importante. Este caso es la excepción que prueba la regla. Lo que estamos viendo es una desavenencia interna del Poder Judicial, una grieta en el blindaje. No es un abogado defensor cuestionando a los jueces, no es la población pidiendo que investiguen. Es la Fiscalía Federal, parte del mismo sistema judicial, cuestionando a los magistrados de la Cámara Federal. Es el poder cuestionándose a sí mismo. Y cuando eso sucede, el blindaje falla. Porque ya no puede funcionar la lógica de confiar en que mis pares hicieron bien. Cuando hay conflicto interno, cuando hay fiscales cuestionando a camaristas, la única salvaguarda que queda es el rigor procesal, la transparencia, el control. Por eso es un punto de quiebre. Muestra que ese sistema de autorratificación no siempre funciona. Muestra que a veces hay grietas. A veces hay conflictos que son tan graves que el Poder Judicial no puede silenciarlos. Y cuando eso sucede, el sistema tiene que reaccionar con investigación rigurosa. Si no lo hace, pierde legitimidad. Conexión con casos provinciales y federales. Aclaremos algo importante. Este es un caso federal. Los imputados son jueces federales. La investigación la lleva la Fiscalía Federal. Pero la lógica de autorratificación existe también en la justicia provincial. Los juzgados provinciales están sometidos a la supervisión de las cámaras penales provinciales.
Las cámaras provinciales están bajo el control del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Y existe la misma tendencia. El Tribunal Superior protege a los inferiores. La Cámara confía en los juzgados. Lo que hemos visto, y sobre lo que hemos hablado en otros videos, es que esta dinámica se repite. Casos provinciales donde hay presuntos favoritismos, configuración de salas cuestionada, expedientes que circulan irregularmente. Lo interesante es que el patrón es similar, aunque los niveles sean distintos. Federal o provincial, la pregunta es la misma. ¿Quién supervisa al que supervisa? Reflexión ampliada. Implicancias prácticas. Ahora bien, ¿por qué todo esto importa? ¿Por qué estoy dedicando tiempo a analizar un caso que está en secreto de sumario? Porque para quienes litigamos en el fuero penal, entender estas dinámicas internas del Poder Judicial es fundamental. Cuando presentamos un recurso de apelación, estamos apelando a jueces. Cuando presentamos un recurso de casación, estamos cuestionando a un tribunal superior. Sabemos que existe ese blindaje de autorratificación. Sabemos que es difícil, pero cuando entendemos que existen grietas, que hay conflictos internos, que no siempre el sistema funciona como un bloque homogéneo, esto nos da herramientas. Nos permite identificar cuándo hay tensiones, cuándo hay vocales que tienen perspectivas distintas, cuando un tribunal está dividido. Además, y esto es importante, casos como este nos muestran que el sistema sí tiene mecanismos de autocorrección. La Fiscalía investigó, presentó una investigación. El juez Alejandro Sánchez Freites aceptó analizar la cuestión. Es decir, cuando hay un problema grave, el sistema es capaz de mirarse a sí mismo. No siempre, no fácilmente. Pero es capaz, por eso no se trata de desconfiar del sistema judicial. Se trata de entenderlo en su complejidad real, sin ilusiones, pero sin pesimismo. El contexto del caso Bunge. Hay un contexto final que es importante mencionar. Los expedientes en cuestión están vinculados con un caso de evasión tributaria, una empresa cerealera, según los reportes. Este tipo de casos, delitos tributarios, delitos económicos, suelen tener presiones políticas y económicas de fondo. Hay intereses fuertes, hay dinero en juego, hay posibles consecuencias para terceros. No estoy sugiriendo que eso sea lo que ocurrió, pero es el contexto en el que presuntamente sucedió la manipulación. Entonces, la investigación de la Fiscalía no es solo una cuestión técnica de los jueces obraron mal, es también una pregunta. ¿Cómo se resuelven casos complejos, sensibles, donde hay presiones? ¿El sistema de integración de salas, de distribución de expedientes, es suficientemente robusto? ¿O corre el riesgo de ser manipulado? Eso es lo que está en juego. Reflexión final. El futuro del caso. El caso está actualmente en manos del juez Alejandro Sánchez Freites, quien debe decidir si acepta la imputación. La defensa de los imputados argumentará que no hubo irregularidad. Ahora bien, sea como sea que se resuelva, este caso tiene un valor pedagógico. Muestra que el Poder Judicial no es monolítico, que existen conflictos, que hay mecanismos de investigación. Muestra que cuando hay presuntos abusos de autoridad, el sistema es capaz, al menos en algunos casos, de cuestionarse a sí mismo. Para estudiantes de derecho, para abogados litigantes, para la ciudadanía que confía en la justicia, eso es relevante. No es una buena noticia ni una mala noticia. Es simplemente la realidad del sistema en el que operamos. A continuación les dejo mis datos de contacto. Saludos. Ramiro José Espinosa Caminos. Matrícula en las provincias de Córdoba, Neuquén y Fuero Federal. Contacto por WhatsApp, Argentina. Más 54 9 351. 5400 68816 Chile. Más 56 98270 2825.